Bueno, vamos a ver entonces, hablar un poquito de efecto fotoeléctrico hoy para llegar después a discutir el experimento para la determinación del cociente entre la constante de Planck y la carga eléctrica del electrón. Entonces hacemos un poquito de historia, después vamos a discutir algunos puntos más en detalle, pero para más o menos ponerlos en tema de cómo fue evolucionando el tema. El primero que descubrió, que observó el efecto fotoeléctrico, es decir, la emisión de electrones desde una superficie metálica cuando era iluminada por radiación electromagnética, mayoritariamente en la región visible, fue Henry Hertz en el año 1887 cuando estaba experimentando con ondas electromagnéticas. El año siguiente, Wilhelm Holwachs, que también era un físico alemán, mostró que eran solamente cargas negativas las que eran emitidas desde las superficies metálicas por efecto fotoeléctrico. Y después ya dos físicos de los que ya hemos hablado, Lennard y Thomson, eh, mostraron que esta emisión fotoeléctrica era debida a electrones. O lo que, bueno, en aquel momento se pensaba que eran electrones, que básicamente eran los rayos catódicos. En aquel momento todavía se los consideraba como rayos catódicos, ¿no? Y el mismo Lennard fue el que descubrió también la existencia de una frecuencia umbral en el efecto fotoeléctrico, es decir, que había una frecuencia mínima a partir de la cual se podía emitir radiación desde una superficie. Se podía emitir electrones desde una superficie cuando era irradiada por ondas electromagnéticas. Vamos a hablar en detalle después de lo que es esta frecuencia umbral. Todos estos fenómenos que se observaban, como vamos a discutir un poquito más adelante, chocaban contra la teoría clásica, que hasta ese momento era aceptada, y llegaría Einstein en el año 1905, que va a ser quien introduce la explicación cuántica del efecto fotoeléctrico en un paper que publica en Annals de Physik. Lo más interesante de esta publicación es que en el mismo volumen Einstein publica tres trabajos. Este referido al efecto fotoeléctrico, uno referido al efecto browniano, y publica también la teoría especial de la relatividad, ¿no? Tuvo un año bastante intenso en el año 1905. Era casi un número especial el volumen ese de la revista. En el año 1890 hay dos físicos alemanes también en la Universidad de Berlín. En esa época la Universidad de Berlín era un centro de física experimental por excelencia, donde se han hecho la mayoría de los grandes experimentos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Fueron los primeros en desarrollar un dispositivo experimental para estudiar el efecto fotoeléctrico, y es un dispositivo que tiene muchas similitudes con el que vamos a describir nosotros para el experimento que les vamos a proponer que ustedes simulen, muy parecido al dispositivo que usó Millikan para sus experimentos a principios del siglo XX. Para contarlo así muy básicamente, el dispositivo experimental, esperen que voy a poner el marcador para... El dispositivo experimental lo que cuenta es con una cavidad cerrada al vacío, con dos placas metálicas, de nuevo tipo lo mismo que se utilizaba para hacer los experimentos con los rayos catódicos, una placa metálica que es el cátodo o el emisor y una placa metálica que va a ser el receptor, todo esto en vacío, con la particularidad de que además esto estaba oscurecido, toda la superficie externa estaba oscurecida para que no entre radiación electromagnética, para que no entre luz del exterior, salvo por una pequeña ventana por la cual se podía hacer incidir radiación electromagnética que llegaba hasta el cátodo emisor. Entonces esto generaba la emisión de electrones que podían viajar en esta región de vacío hacia la placa colectora. Esto estaba conectado en un circuito a una cierta diferencia de potencial que podía variarse la polaridad a través de esta llave y su valor a través de un reóstato de una resistencia variable. Y lo que se hacía era medir la corriente de electrones que se generaba en ese circuito. Hay varios simuladores web que permiten reproducir este experimento. Este es uno, que está acá el link, que lo pueden ir a ver y jugar un poco. Nosotros en realidad les vamos a proponer que usen otro para el experimento en sí, pero son prácticamente equivalentes. Entonces lo que permite el simulador es, teniendo esta válvula cerrada, con
con el cátodo, con el emisor y el receptor, hacer incidir radiación electromagnética de diferente frecuencia y diferente intensidad. Uno puede variar en forma continua la frecuencia que hace incidir sobre la placa y la intensidad de la radiación. Esto está conectado a una cierta diferencia de potencial y tenemos como un amperímetro en serie acá para medir la corriente. Entonces vamos a analizar un poco cómo funciona este circuito. Y acá les voy a hacer alguna pregunta, entonces espero que alguno me responda para ir viendo que estamos todos en tema y que me van siguiendo. Entonces supongamos que tenemos nuestra válvula sellada, no tengo nada llegándole, no hay radiación, no hay nada, esto está totalmente aislado. Le conecto una batería de 10 volt con esta polaridad. Entonces, ¿cuál es la diferencia de potencial que voy a tener entre el punto A y el punto B de mi circuito? En este caso, ¿qué va a ser? ¿10 volt, 0 volt o no tengo información suficiente como para responder? Yo creo que 10 volt. Efectivamente, ¿no? Fíjense que por Sí. cómo está conectada la batería, desde este punto A corresponde a la polaridad negativa de la batería, este punto B a la positiva, la diferencia potencial entre A y B van a ser 10 volt. Voy a tener un campo eléctrico en este sentido, siempre acuérdense, el campo eléctrico va del positivo al negativo. En esta región lo que tengo básicamente acá es un capacitor, ¿sí? Tengo un capacitor con una diferencia de potencial de 10 volt entre el punto A y el punto B. Si yo cambio la polaridad de la batería, ¿cuál va a ser ahora la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B? Menos 10 volt. Exacto, exacto, ¿no? Menos 10 volt. El campo eléctrico ahora está aplicado en el sentido opuesto. El campo eléctrico ahora va desde la placa izquierda hacia la placa derecha de mi capacitor, por decirlo de alguna manera. Entonces pensemos ahora, volvemos a la polaridad inicial. Si yo pudiera arrancar un electrón de la placa izquierda, ¿no? Si yo de alguna manera pudiera liberar un electrón y dejarlo libre en esta región, piense que esto está en vacío, ¿no? ¿Cuánta energía cinética va a ganar el electrón al ir desde la placa izquierda hasta la placa derecha del capacitor este? Va a ganar 10 electronvolt de energía cinética, va a ganar 1.6 por 10 a la menos 18 joules de energía cinética. ¿Ambas son correctas o ninguna es correcta? A ver si recuerdan algo de lo que aprendieron en física 3. Son 10 electronvolt. 10 electronvolt, ¿no? Por la conversión, ¿no? Son 10 electronvolt, eso es correcto, porque si la diferencia de potencial entre este punto y este punto es 10, la energía potencial que va a ganar el electrón, la energía cinética que va a ganar el electrón desde este punto a este punto es igual a la energía potencial que tenía acá. O sea que va a ser 10 electronvolts, ¿no? ¿Y no es la B también? Claro, exactamente. En joules, 10 electronvolt es 1.6 por 10 a la menos 18 joules. O sea que son dos respuestas equivalentes. O sea que ambas son correctas, ¿no? Es una cuestión de unidades nada más. El número es diferente, pero estamos representando la misma energía. La energía cinética, entonces, que va a ganar el electrón cuando llegue a la placa B, al haber sido acelerado por una diferencia de potencial de 10 volts, será 10 electronvolt o 1.6 por 10 a la menos 18 joules. Y ahora entonces que tenemos eso en claro, cambio la polaridad, fíjense que cambié la polaridad de la batería ahora, el campo eléctrico está en el sentido de A hacia B. Entonces ahora si yo pudiera arrancar un electrón de esta placa izquierda, ¿con qué energía cinética debería salir de forma tal que alcance la placa derecha? Tiene que tener una energía cinética menor que 10 electronvolt, mayor que 10 electronvolt, mayor que 0, o con esta diferencia de potencial aplicada no hay forma de que alcance la placa derecha. Piensen que ahora yo cambié la polaridad. Si antes la energía potencial que ganaba el electrón cuando yo tenía la polaridad inversa era de 10 electronvolt de ir de acá hasta acá, quiere decir que ahora tiene que vencer esa energía potencial, ¿sí? Porque tengo el campo eléctrico aplicado en el sentido opuesto. O sea que yo necesito que salga con una energía cinética suficiente para vencer esos 10 electronvolt. Entonces su energía cinética tiene que ser mayor que 10 electronvolts ahora.
¿sí? Porque yo necesito vencer esa diferencia de potencial que tengo aplicada entre las dos placas. O sea, la energía potencial asociada a esa diferencia de potencial es 10 electronvolt. Entonces, su energía cinética, si yo quiero que alcance este punto B, esta placa, digamos, de este lado, tiene que ser mayor a 10 electronvolt. Porque el potencial ahora está en el sentido, al tener un campo eléctrico hacia allá, yo tengo un potencial que me está frenando los electrones de alguna manera. ¿Mm? Piensa que con esta polaridad, la diferencia de potencial que estoy aplicando entre la placa A y la placa B, lo que hace es frenarme los electrones. Entonces yo tengo que arrancarlos con una energía cinética mayor a electronvolt para que ese potencial de frenado no impida que los electrones lleguen hasta la placa B. Entonces su energía cinética tiene que ser mayor que esa diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. ¿Está bien? Parece que ya se olvidaron de física 3. Sí. Sí. Bueno, y para terminar, si ahora le pongo una resistencia de 2 ohm acá a mi circuito, ¿cuál es la corriente que circula de A hasta B? Aplicando con la batería siempre de 10 volts acá, ¿no? ¿5? Sí, se me cuenta. No, no hay corriente. No, claro. Claro, en este caso no hay variable corriente. hasta que Claro. se equilibren los potenciales. O sea, hasta que los potenciales de las placas lleguen a 10 volts. Claro, va a haber una corriente simplemente durante un tiempo muy chiquito, que es lo que decían recién, ¿no? El tiempo de carga del capacitor. Pero no tengo una corriente acá, porque esto es un circuito abierto. Si yo no tengo electrones viajando acá, no voy a tener corriente. Entonces, para que yo tenga corriente en mi circuito, lo que necesito es generar, de alguna manera, sacar electrones de esta placa y permitir que viajen hacia la otra para poder, de alguna manera, cerrar el circuito y tener una corriente circular. Bueno, entonces, más o menos, tenemos en claro cómo va a funcionar este dispositivo, ¿no? La corriente, bueno, era 0 amperes, no tengo corriente. Entonces vamos a empezar a analizar ahora qué es lo que pasa cuando efectivamente yo de alguna manera puedo arrancar electrones de esta placa, de lo que sería lo que llamamos el cátodo o la placa emisora. Entonces supongamos que la calentamos primero, ¿no? Caliento, aumento la temperatura de la placa, entonces esa energía térmica que adquieren electrones les permite salir a la superficie, salir de la superficie y tengo un montón, una nube de electrones libres de este lado. Entonces, si analizamos cómo va a variar la corriente en función de la diferencia de potencial que aplico entre las dos placas, lo que vemos es que mientras tengo una diferencia de potencial negativa no tengo corriente, porque justamente lo que estoy haciendo es aplicando un campo eléctrico desde acá hasta acá, de manera tal que a los electrones los estoy acelerando hacia la placa emisora, entonces si los arranco los estoy haciendo volver a la placa emisora. Pero para un valor de potencial negativo empiezo a tener un cierto valor de corriente que aumenta hasta llegar a un valor constante. Y cuando tengo un potencial positivo, todos los electrones que arranco, que estoy liberando por haber calentado la placa, llegan a la placa de la placa emisora, llegan a la placa receptora y establezco una corriente que es continua y no varía con el potencial. Ahora vamos a discutir un poquito más en detalle eso. Esto es básicamente lo que se conoce como una válvula termiónica, ¿sí? Que es un componente electrónico antiguo. Funciona de esta manera. Calentando un emisor, una placa emisora, y aplicando una diferencia de potencial que puedo variar entre esas dos placas, yo puedo variar la corriente de esta forma. ¿Por qué es continua la corriente? O sea, ¿por qué no varía la corriente con el potencial? Fíjense que acá no se cumple la ley de Ohm. Yo aumento el potencial y la corriente siempre es la misma. Tengan en cuenta que los electrones se van a acelerar más cuanto mayor sea la diferencia de potencial, ¿no? Cuanto mayor sea la diferencia de potencial entre las dos placas, voy a acelerar más los electrones y van a llegar a la otra placa con mayor velocidad. Ahora, ¿la corriente de qué depende? La corriente es el número de cargas por unidad de tiempo. ¿Y de qué depende cuántos electrones por unidad de tiempo tengo? Depende de qué tan rápido estoy arrancando electrones de la placa emisora, no de cuánto los acelero. Entonces, la corriente esta depende de la rapidez con la cual yo estoy arrancando electrones de la placa emisora, pero una vez que yo establezco una cierta temperatura para la placa emisora, ese valor no va a cambiar. Esta corriente se conoce como corriente de saturación y por eso no depende de la diferencia de potencial que aplico entre las dos placas. Solamente depende de
la tasa con la que esté sacando electrones de mi placa emisora. Lo que vamos a hacer nosotros no va a ser no calentar esta placa, sino iluminarla con una cierta radiación electromagnética de una determinada frecuencia. Entonces, si lo pensamos desde el punto de vista clásico, lo que podemos suponer es que cuando yo ilumino la placa, lo que estoy haciendo es entregarle una cierta energía térmica, que calienta a los átomos que componen el metal, y eso se comporta como un diodo. Entonces tengo esta forma de corriente en función de la diferencia de potencial que aplico. Entonces vamos a analizar un poquito cómo se comporta ese diodo. ¿Cuáles son las predicciones clásicas? O sea, ¿qué es lo que se pensaba a finales del siglo XIX en cuanto a la forma en la que tenía que comportarse este dispositivo? Bueno, los electrones podían absorber energía continuamente de las ondas electromagnéticas. A medida que yo entregaba más energía, absorbían más energía. Es decir, que si yo aumentaba la intensidad de la luz, los electrones deben ser eyectados con más energía cinética, porque si aumento la intensidad, aumento la tasa de energía que estoy entregando. Los electrones tienen que absorber más luz, más energía, deben salir con energía cinética mayor. A bajas intensidades de radiación, debe existir un intervalo de tiempo medible desde que comienzo a iluminar el metal hasta que los electrones empiezan a adquirir suficiente energía cinética para ser eyectados, para ser arrancados del metal. Si la energía que le entrego es muy poquita, lo que voy a tener que hacer es estar entregando la energía durante algún intervalo de tiempo hasta que los electrones adquieran la energía suficiente para abandonar el metal, para ser emitidos desde la placa emisora. Los electrones pueden ser emitidos a cualquier frecuencia, siempre que la intensidad sea suficientemente alta, y si la intensidad no es suficientemente alta, bueno, lo que tendré que hacer es estar iluminando durante un tiempo largo para aumentar la energía que voy entregando a los electrones y en algún momento emitirlos. Y la energía cinética debe estar relacionada con la intensidad de la luz, porque la intensidad de alguna manera me dice cuánta energía le entrego. Entonces estas eran un poco las creencias que estuvieron puestas a discusión y que con estos experimentos podemos, y fue lo que se hizo a fines del siglo XIX con los primeros experimentos que se hicieron, lo que se puede evaluar, a ver cómo se comporta el dispositivo en función de estas creencias clásicas que había en cuanto a la interacción de la radiación con la materia. Entonces vamos a analizar cómo se comporta el dispositivo cuando hacemos incidir radiación a un máximo de intensidad. Ponemos el 100% de intensidad, lo máximo que le podemos poner, y vamos a empezar con una frecuencia muy baja. Iluminamos y nos quedamos un rato iluminando y lo que vemos es que no pasa nada. Yo ilumino la placa con una cierta longitud de onda, cerca del infrarrojo en este caso, 850 nanómetros, y espero, y yo lo que espero es que, bueno, tal vez si es que la intensidad, si bien es muy alta, no sea suficiente, en un intervalo de tiempo prolongado yo haya entregado la energía suficiente para arrancar electrones. Pero me puedo quedar esperando acá todo el día y nunca voy a arrancar electrones de la placa. Bueno, entonces cambio la frecuencia, aumento un poquito la frecuencia y veo que pasa lo mismo. No hay emisión. Y seguimos cambiando, seguimos aumentando la frecuencia. Sigo aumentando la frecuencia y no hay emisión. Y espero, pero no pasa nada. Nunca tengo corriente en mi circuito. No mido ninguna corriente en mi circuito. No soy capaz de arrancar electrones de la placa. Paso al verde, sigo aumentando la frecuencia. La corriente es cero. Hasta que llega un momento en el cual alcanzo un cierto valor de frecuencia, en este caso cerca de los 490 nanómetros, y empiezo a ver una pequeña corriente en mi amperímetro. Empiezo a medir una cierta corriente, empiezo a arrancar electrones que alcanzan la otra placa, me cierran el circuito y me permiten tener una corriente. Y si sigo aumentando la frecuencia de la radiación, lo que veo es que la corriente va aumentando con la frecuencia. Aumento la frecuencia, aumenta la corriente, hasta llegar al ultravioleta, donde tengo una corriente máxima. Entonces, si graficamos la corriente en valor de la frecuencia, en valor de la longitud de onda, que son equivalentes, lo que veo es que tengo un comportamiento como este que veo acá. Tengo una frecuencia, una longitud de onda mínima a partir de la cual empiezo a emitir electrones desde la placa emisora,
o una frecuencia mínima desde la cual se empiezan a emitir electrones. Y no importa qué tan intensa sea la intensidad de la radiación, de la luz, por debajo de esta frecuencia no hay emisión, no hay corriente. No soy capaz de arrancar electrones con frecuencias menores a un valor mínimo, que llamamos frecuencia mínima o frecuencia umbral. ¿Qué pasa ahora con la corriente en función de la intensidad de la radiación, ¿no? Nos ponemos a una frecuencia fija ahora, que esté por encima de esa frecuencia mínima, es decir, que estemos seguros que estemos arrancando electrones, y para un potencial fijo también positivo. Y si medimos, podemos hacer el experimento midiendo ahora la intensidad, la corriente en función de la intensidad lumínica, lo que vemos es que hay un comportamiento lineal, proporcional entre la corriente y la intensidad lumínica. ¿Qué pasa en la región negativa de potencial aplicado? ¿No? Comportamiento, si vemos el comportamiento de la corriente en función del potencial, tiene esta forma, que ya habíamos discutido antes. Funciona, como habíamos dicho, como este dispositivo, como una válvula termiónica. Para potenciales negativos no tengo corriente hasta un determinado valor. A partir de un determinado valor empiezo a ver una cierta corriente que empieza a aumentar hasta que toma el valor máximo, y para potenciales positivos la corriente siempre es continua. Esto ya lo discutimos y esto tiene que ver con la tasa con la cual yo estoy sacando electrones del cátodo. Por eso la corriente no depende del potencial en la parte positiva. Ahora, ¿qué pasa en la parte negativa? Hay un punto en el cual la corriente empieza a crecer, ¿sí? Ese punto lo que me está indicando es que la energía potencial es igual a la energía cinética máxima de los electrones. Piensen que con este potencial, esto es un potencial de retardo. Yo cuando estoy con potenciales negativos lo que estoy haciendo es, a los electrones que arranco, los vuelvo a mandar a la placa emisora, porque estoy aplicando un campo eléctrico que va desde la placa izquierda hacia la placa derecha. Por lo tanto, las cargas negativas las estoy acelerando hacia atrás. Entonces, en esta región, a todos los electrones que estoy arrancando de la placa, con la radiación con la cual estoy incidiendo, los vuelvo a la placa emisora. Ninguno me llega a la placa colectora y no tengo corriente. Ahora hay un valor de potencial para el cual algunos electrones ya tienen una energía cinética suficiente como para poder sobrepasar esa diferencia de potencial que tengo entre las dos placas y llegar a la placa colectora. Entonces tengo un pequeño valor de corriente, y a medida que voy disminuyendo el valor numérico de la diferencia de potencial, son cada vez más los electrones que pueden alcanzar la placa colectora. Hasta que para potencial cero, todos los electrones que arranco llegan a la placa colectora y tengo el máximo de corriente. Entonces, en esta región, lo que tengo es que la diferencia de potencial entre las dos placas es menor que la energía cinética máxima con la que los electrones son emitidos desde la placa emisora. Por eso tengo este comportamiento en la región negativa de diferencia de potencial. ¿Qué pasa ahora con la corriente en función de la diferencia de potencial cuando varío la intensidad para una misma frecuencia? Entonces, si yo tengo una frecuencia fija, tal que estoy por encima de la frecuencia mínima, es decir, que estoy seguro que estoy arrancando electrones, bueno, la corriente es cero hasta un cierto valor, como ya vimos, de potencial que se llama potencial de frenado. A partir de ese valor, la corriente empieza a crecer e independientemente de la intensidad con la que yo estoy incidiendo, ese valor de potencial de frenado no cambia. Para las dos intensidades con las que estamos haciendo el experimento, A y B, donde B es mayor que A, el potencial de frenado es el mismo, o sea, no depende de la intensidad de corriente. Lo que sí varía es el valor de corriente final que obtengo. ¿Por qué? Porque esto habíamos dicho que depende de la tasa con la cual yo arranco electrones. Si yo aumento la intensidad, lo que estoy aumentando justamente es eso, es la tasa con la cual estoy sacando electrones de la placa emisora. Por eso me aumenta la corriente esta total que tengo constante en función de la diferencia de potencial. Pero el potencial de frenado no cambia. En realidad, en un experimento real, la forma de las curvas es un poquito distinta, ¿no? No son líneas rectas y el máximo no se alcanza para potencial cero, sino que se alcanza para un potencial un poquito mayor. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque cuando yo
arranco electrones, no todos van a salir con su velocidad en la dirección hacia la placa colectora. Va a haber algunos que van a salir en otras direcciones, entonces los voy a perder, esos no van a alcanzar la placa colectora con diferencias de potencial muy chicas, pero cuando yo haga crecer la diferencia de potencial, el potencial que aplico entre las dos placas, voy a poder redireccionar todos los electrones hacia la placa colectora y ahí alcanzaré la corriente esta final, o corriente de saturación, como se llama. Si aumentamos la intensidad, como vimos hoy, aumentamos la corriente de saturación, pero no el potencial de frenado. El potencial de frenado para diferentes intensidades siempre es el mismo. ¿Qué pasa ahora si yo cambio la frecuencia? Si yo hago incidir diferentes valores de frecuencia, lo que veo es que el potencial de frenado ahora sí cambia. Si estoy incidiendo o hago incidir 3 frecuencias distintas, frecuencia 1 menor que la frecuencia 2, menor que la frecuencia 3, lo que veo es que el potencial de frenado se va moviendo a valores negativos cada vez mayores en valor absoluto. O sea que el potencial de frenado sí depende de la frecuencia. Es más, si graficamos el valor del potencial de frenado, acuérdense que el potencial de frenado lo podíamos asociar con la energía cinética máxima de los electrones, porque es equivalente. El potencial de frenado equivale a la energía cinética máxima con la que los electrones son emitidos desde la placa emisora. Si grafico el potencial de frenado, la energía cinética máxima en función de la frecuencia, lo que veo es que hay un comportamiento lineal. Y para un valor se hace 0, y ese cruce por 0 de esta recta es lo que me determina la frecuencia mínima o frecuencia umbral. Van a ver que esto es un poco la base del experimento que vamos a analizar nosotros. Entonces, repasemos un poquito qué era lo que habíamos planteado en cuanto a las predicciones clásicas y qué es lo que me muestran los experimentos. La predicción clásica decía que los electrones pueden absorber energía continuamente de las ondas electromagnéticas y si yo aumentaba la intensidad, los electrones deberían ser eyectados con mayor energía cinética. ¿Qué es lo que me muestran los experimentos? Bueno, me muestra que la energía cinética es independiente de la intensidad lumínica. Porque acuérdense que la energía cinética está asociada con el potencial de frenado, la energía cinética máxima, ¿no? Y vimos que no cambiaba con la intensidad. La energía cinética es proporcional a la frecuencia de la luz incidente. Siempre para frecuencias que estén por encima de la frecuencia umbral. Entonces ya tenemos algunas contradicciones entre lo que esperábamos en cuanto a la predicción clásica y los resultados experimentales. ¿Qué hay en cuanto al intervalo de tiempo entre la incidencia de la luz y la emisión? Habíamos dicho que si estábamos la predicción clásica decía que a bajas intensidades iba a haber un intervalo de tiempo medible desde que yo empezaba a iluminar hasta que empezaba a generar una corriente, hasta que empezaba a tener electrones que estaba arrancando. Si la intensidad era relativamente baja, yo tenía que estar incidiendo sobre mi superficie metálica durante un cierto tiempo para acumular la energía necesaria para arrancar los electrones. Bueno, los resultados experimentales me muestran que esto no es así. La eyección es simultánea cuando hay iluminación, en los casos en los cuales yo esté por encima de la frecuencia umbral, pero si estoy por debajo de la frecuencia umbral, no importa cuánto tiempo ilumine, me puedo pasar la vida iluminando, yo no voy a alcanzar nunca a generar una corriente en mi circuito, no voy a arrancar electrones por más tiempo que esté iluminando si estoy por debajo de esa frecuencia umbral. ¿Cómo es la dependencia de la emisión con la frecuencia? Bueno, la predicción clásica me decía que los electrones podían ser emitidos a cualquier frecuencia siempre que la intensidad fuera suficientemente alta. ¿Qué me muestran los resultados experimentales? No se emiten electrones si la frecuencia de radiación está por debajo de una frecuencia umbral. Hay un valor mínimo a partir de la cual el efecto fotoeléctrico empieza a producirse. Y esa frecuencia umbral, lo que se puede ver también desde los experimentos, es que depende del material iluminado. Si yo cambio el material del cual está hecho la placa emisora, el cátodo, esa frecuencia umbral cambia. ¿Cómo es la dependencia de la energía cinética de los electrones con la frecuencia de la luz? La predicción clásica me decía que la energía cinética tenía que estar relacionada con la intensidad de la luz.
lo que muestran los resultados experimentales es que la energía cinética máxima de los electrones depende linealmente de la frecuencia de la luz y no de la intensidad, como era la predicción clásica. Entonces, como vemos, los experimentos mostraban una gran contradicción entre lo que se veía y lo que se esperaba, lo que se predecía desde la teoría clásica de la radiación, o la visión clásica que se tenía de la radiación hasta ese momento. Para explicar esto, entonces, Einstein lo que propone es que, acuérdense de esa cuantización de la cual habíamos hablado y que había asumido Planck para poder explicar la radiación de cuerpo negro, en la cual él asumía que los modos vibracionales de los átomos que componían las paredes del cuerpo negro solamente podían tener ciertos valores proporcionales a la frecuencia de la radiación que incidía sobre las paredes del cuerpo negro. Lo que propone Planck es que esa cuantización no era propia de los modos vibracionales de los átomos de las paredes, sino que era una característica universal de la luz. Es decir, que la energía de la radiación electromagnética no tenía valores continuos, no tomaba valores continuos, sino no estaba distribuida uniformemente en todo el frente de onda, sino que estaba concentrada en paquetes o cuantos de energía proporcionales a la frecuencia de la radiación electromagnética. Ese factor de proporcionalidad era la misma constante H que Planck había utilizado para escribir su fórmula que predecía la distribución espectral de la radiación de cuerpo negro. Entonces, cuando estos cuantos de luz, a los que llamamos fotones, llegan a la superficie metálica del cátodo, puede interactuar con un electrón entregándole toda su energía Hν. O sea que en el proceso de absorción de radiación electromagnética, la energía que un electrón puede absorber de una onda de frecuencia nu, es igual a Hν. Nace entonces lo que se conoce como la teoría corpuscular de la luz. Es decir, lo que estaba proponiendo Einstein de alguna manera era que en esta interacción de la radiación con la materia, con una superficie metálica, en el efecto fotoeléctrico, las ondas la luz no se comportaba como una onda, sino se comportaba como una partícula, la que se llamaba fotón, y que tenía una energía asociada con su frecuencia igual a Hν. Esto obviamente en ese momento, año 1905, causó una enorme controversia. La teoría ondulatoria de la luz estaba completamente establecida, explicaba un montón de fenómenos como la interferencia, la difracción, la polarización de la luz, estaba contenida en las ecuaciones de Maxwell, y el hecho de querer tratar a la radiación electromagnética como una partícula parecía algo completamente ridículo hasta para algunos científicos. O sea que no fue una teoría que no fue rápidamente aceptada, a pesar de que la matemática explicaba de una manera muy sencilla todos los comportamientos experimentales, todos los resultados experimentales que se habían encontrado hasta ese momento. Entonces, si nosotros, fíjense, si tenemos una radiación electromagnética, una onda de longitud de onda lambda, la energía asociada con esa radiación electromagnética sería igual a Hν, donde nu es su frecuencia, y se incide sobre una superficie, y pensamos que sí es la energía necesaria para que un electrón escape de esa superficie del metal sobre la cual la radiación está incidiendo. La energía cinética con la que ese electrón va a salir va a ser, por conservación de energía, igual a la energía que le entrega el fotón Hν menos esa energía necesaria para escapar de la superficie del metal. Entonces, este es el valor de energía cinética con la que un electrón va a salir de la superficie del metal. Ahora, dependiendo de cuál sea el electrón que estemos arrancando, este valor puede cambiar. No todos los electrones necesitan la misma energía para ser arrancados, pero va a haber un valor mínimo de esa energía cinética, de esa energía para ser arrancados de la superficie del metal. Vamos a llamar φ0 entonces ese valor mínimo de energía, que se conoce como función trabajo. Entonces, en ese caso, los electrones que arranquemos van a ser los que tengan la energía cinética máxima. Es decir, que la energía cinética máxima con la cual yo puedo arrancar los electrones de un metal con una frecuencia nu van a tener una energía cinética máxima Hν menos la función trabajo del metal del cual estoy queriendo arrancar electrones. Entonces, fíjense que esta ecuación pone una limitación
en cuanto a las frecuencias que puedo utilizar para arrancar electrones de una superficie metálica, dado que esta diferencia, como corresponde a una energía cinética, tiene que ser mayor que cero. Entonces, vamos a ver un ejemplo como para entender esto. Si yo tengo una superficie, supóngase, de potasio que tiene una función trabajo de 2 electronvolts, es decir, la mínima energía que yo necesito para arrancar un electrón de la superficie del potasio es 2 electronvolts. Entonces, si yo incido con radiación, con luz roja, de 700 nanómetros de longitud de onda, es decir, una energía HNU asociada de 1.77 electronvolts, fíjense que esta diferencia es negativa. Entonces, en el caso de la luz roja, no tengo energía suficiente para arrancar un electrón de la superficie, no hay emisión fotoeléctrica. Si yo disminuyo la longitud de onda, aumento la energía asociada al fotón que está incidiendo sobre la superficie, y en este caso, con 550 nanómetros, tengo una energía del fotón de 2.25 electronvolts. En este caso, entonces, la diferencia esta sí es positiva y puedo arrancar electrones con una velocidad máxima asociada con esta energía cinética máxima. En este caso, la velocidad máxima tendrá este valor. Si yo disminuyo aún más la longitud de onda, aumento más la energía asociada al fotón, tengo más energía disponible para proveer a mis electrones de energía cinética y van a salir con energía mayor. Entonces va a haber una relación directa entre la longitud de onda y la velocidad o la energía cinética con la que arranque electrones de la superficie del metal. Pero tengo un valor mínimo asociado con esta relación que tengo acá. Ese valor mínimo, que se conoce como frecuencia umbral, va a corresponder al valor para el cual esta diferencia es cero, es decir, para el cual arranco electrones con energía cinética o con velocidad igual a cero. Cuando esta relación es igual a cero, la frecuencia mínima, frecuencia cero, va a ser igual a la función trabajo dividido la constante de Planck. Esta frecuencia es lo que se conoce como frecuencia mínima, frecuencia umbral, a partir de la cual empieza la emisión fotoeléctrica para un determinado metal. Fíjense que depende de la función trabajo, y la función trabajo depende del tipo de metal del cual estamos queriendo arrancar electrones. Por lo tanto, la frecuencia umbral depende del elemento que tengo componiendo mi superficie metálica. Entonces, esto es un poco la base de los experimentos que hizo Millikan, un físico norteamericano, a partir del año más o menos 1906, y que extendió durante casi 10 años. Lo que hizo Millikan fue pensar, bueno, voy a plantear un dispositivo parecido al que habíamos planteado hoy, con una válvula termiónica sobre la cual incide una radiación sobre un cátodo emisor. De acá se emiten electrones y son colectados en este otro, en el colector, en la placa colectora. Cierro esto en un circuito y aplico una cierta diferencia de potencial variable. Y lo que hago es medir la corriente. Lo que hacía Millikan era sintonizar los voltajes para los cuales la corriente se hacía cero para diferentes longitudes de onda, diferentes frecuencias. Para eso lo que tenía era una lámpara con una red de difracción que le permitía separar las diferentes frecuencias que se emitían de la lámpara y hacía incidir solamente una longitud de onda o una frecuencia sobre la válvula para medir la diferencia de potencial o el potencial de frenado para cada una de las frecuencias. Acuérdense que el potencial de frenado lo podíamos asociar con la energía cinética máxima de los electrones, ¿sí? Cuando yo hago cero la corriente en este circuito, para el mínimo valor para el cual yo hago cero la corriente en el circuito, ahí la diferencia de potencial o la energía potencial es igual a la energía cinética máxima de los electrones. Estoy frenando incluso los electrones más energéticos que estoy arrancando desde la placa emisora. Como la energía cinética máxima, según lo que había propuesto Einstein, era igual a h nu menos phi 0, menos la función trabajo, entonces si reemplazamos la energía cinética por el potencial de frenado, fíjense que puedo escribir el potencial de frenado en función de la frecuencia con esta relación. Entonces tenemos una relación lineal entre el potencial de frenado y la frecuencia, donde la pendiente de esa recta es la constante de Planck sobre el valor de la carga del electrón. Y la ordenada del origen va a estar relacionado con la función trabajo del emisor.
Entonces, Millikan estuvo haciendo durante 10 años estos experimentos. Millikan había sido discípulo de Michelson. Acuérdense, hablamos de Michelson en el experimento de Michelson-Morley. O Michelson era todavía un creyente del éter, una persona que había trabajado mucho con la luz, o sea, un gran conocedor de los efectos de interferencia y de difracción. Entonces, un gran defensor de la teoría ondulatoria de la radiación electromagnética. Por lo tanto, Millikan venía de esa escuela, había hecho la tesis con Michelson, tenía un poco esta idea en la cabeza y pensaba que la propuesta de Einstein para explicar el fenómeno de efecto fotoeléctrico tenía que estar mal, no podía ser correcta y no tenía sentido tratar a la radiación como partícula. Entonces dedicó casi 10 años de su vida a hacer experimentos tratando de contradecir los resultados de Einstein. Finalmente, en el año 1916, publica su trabajo con todas sus investigaciones, en lo que tiene que terminar de aceptar que sus ideas estaban equivocadas y que efectivamente la teoría de Einstein tenía que ser correcta y era la única forma de entender lo que sucedía con el efecto fotoeléctrico. Teníamos que considerar a que en ciertas condiciones la luz también se comportaba como partícula. Entonces la idea que les proponemos ahora es un poco reproducir el experimento de Millikan, es decir, medir el potencial de frenado en función de la frecuencia. La ventaja que tenemos es que, bueno, a diferencia de lo que se hace comúnmente experimentalmente, es que tenemos una lámpara y una red de difracción, entonces tenemos un número muy limitado de frecuencias con las que podemos trabajar. Fíjense, esto es una reproducción de los datos originales de Millikan, tenía 2, 3, 4, 5, 6 puntos nada más. Bueno, ustedes van a poder hacer un análisis un poquito más detallado, podrán tener 10, 12, 15 puntos, los que quieran, porque van a poder variar el valor de la frecuencia de forma casi continua, y encontrar entonces esta relación entre el potencial de frenado y la frecuencia para, haciendo un ajuste lineal, obtener el valor del cociente entre la constante de Planck y el valor de la carga del electrón. En el experimento de Millikan, lo que Millikan encontró fue el valor de la constante de Planck, en realidad, y lo que veía era que el valor que obtenía era muy parecido al valor que Planck había obtenido a partir de su teoría de radiación de cuerpo negro. Millikan en particular había hecho unos años antes experimentos para determinar la carga del electrón, o sea que tenía un valor de carga del electrón bastante preciso determinado por él mismo. Ambos, a pesar de estas ideas medias dispares que tenían, recibieron el premio Nobel. Einstein en el 21 por sus contribuciones a la físico-matemática y especialmente por el descubrimiento del efecto fotoeléctrico, y 2 años más tarde Millikan, también por 2 trabajos muy importantes, el que les contaba primero de la determinación experimental de la carga del electrón y además por la verificación experimental del efecto fotoeléctrico. Entonces, un poco el procedimiento del experimento virtual que les proponemos con el simulador va a ser reproducir este experimento de Millikan, medir el potencial de frenado en función de la frecuencia de la luz, y a partir de estos análisis determinar el cociente de la constante de Planck dividido la carga eléctrica. Y la idea es que esto lo repitan para diferentes metales, de forma tal de ver la independencia de esa pendiente, de esa recta que se determina en función de analizar el potencial de frenado en función de la frecuencia, variando la superficie del metal sobre el cual se hace incidir la radiación. Lo que sí va a cambiar va a ser la ordenada del origen, porque esa va a estar relacionada con la función trabajo, y eso sí sabemos que depende del metal. Acá tienen el link para el simulador que les proponemos que usen. Bueno, y les dejo después algunas preguntas para que ustedes analicen y piensen, pensando que la semana que viene vamos a tener una pequeña evaluación siempre al principio de la clase asociada con este experimento. Bueno, y acá terminamos. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario para hacer o algo que quiera discutir, que no haya quedado claro o que les parezca interesante. Yo no sé si querés que les cuente un poco cómo es la mecánica. Dale. Ah, sí, habíamos dicho eso, Liso, perdón, casi me olvido. No pasa nada. Yo les puse así muy brevemente el procedimiento, pero la idea era que Liso les muestre un poquito más en detalle el simulador para que vean la forma en la que, bueno, tendrían que trabajar ustedes para hacer el experimento.
Sí, igualmente, si alguno tiene una pregunta de la clase de Joe, porque quedó ahí colgando y nadie dijo nada. Se fueron todos. No. Se durmieron. Sí, no. Sí, dicen encima, qué cara dura. Claro, ahora como no tienen cámara y uno no sabe quién está hablando, ¿viste? Se animan a cualquier cosa. Soy Rafaela. No, tampoco me dormí. No, estoy cargando, no se preocupe. Bueno, entonces cambiamos. Dale, cambiamos, compartimos, Lizo, dale. Dale. A ver, para... ¿Se ve ahí la pantalla? Sí. Sí. Bueno, el simulador que vamos a usar es este que le estoy mostrando ahí. Ahora no se ve, perdón, Lisandro. ¿Ahí? Se ve todo negro. ¿Se ve todo negro? Uy, empezamos con los problemas. ¿Y ahora? Ahí no se ve nada. No se ve nada. Como que dejaste de compartir, aparece. ¿Por qué? A ver, déjame ver entonces. A ver, esperemos, vamos a hacer una cosa. Ojo, no vas a borrarlo, Acordate que... Un cachito. ¿Ahora? No, yo no veo nada. No. Todo negro. Todo negro. Vámonos a ver. Sí, pruebo. Capaz que entrando y saliendo otra vez del Jitsi. Sí, puede ser. Sí, por encima. Ahora directamente no veo nada. No se ve nada. No, a ver, esperen. Salgo y vuelvo a entrar a ver si. Dale. Te esperamos. Bueno, ahora. ¿Ahora? Sí, ahí se Y ahora sí. Ahí se ve. Bueno, Ahí se ve. vamos a ver si funciona. Bueno, este es el simulador que les comentó Joe ahí en la última filmina que vamos a usar, ¿sí? En principio intenta reproducir el experimento de Millikan de alguna manera, ¿sí? Y es bastante sencillo de usar y tiene algunas cosas que son interesantes. El simulador en sí tiene esta ventana que está acá, ¿sí? Donde ven que pueden cambiar la longitud de onda o la frecuencia, digamos, porque esto se puede mover, ¿sí? Con la cual están excitando, ¿sí? Pueden cambiar el elemento
blanco, digamos, para cambiar lo que sería la función de trabajo a la que se va a enfrentar esa radiación y poder hacer el experimento. Y además tienen la posibilidad de cambiar la tensión de frenado y medir la corriente que circula entre el material que ustedes están iluminando y el otro electrodo, ¿sí? Entonces, ustedes eligen una tensión de frenado, ¿sí? Seleccionan una tensión de frenado y aquí pueden ir grabando ese punto. Entonces, se les va a armar una tabla, como esta que está acá, ¿sí? Donde se guardan todos los datos que ustedes están usando en ese momento. Tienen el número de intentos, digamos, el número de veces que fueron cliqueando guardar datos, el material que estaban utilizando en ese momento, el voltaje que estaban aplicando, la corriente que estaba circulando, y les guarda también la frecuencia y la longitud de onda. O sea que ustedes pueden hacer todo el experimento de una sola vez y guardar todo en una sola planilla como un archivo CBS separado por comas, ¿sí? Que se puede leer con Origin o con Excel o cualquier cosa. Una cosa que es interesante, y además pueden cambiar la intensidad de luz. O sea que pueden hacer básicamente todas las pruebas y todos los experimentos que hizo Millikan de una forma muy, muy fácil y muy simple, ¿sí? Lisandro, no entendí dónde la cuestión del frenado, ahí donde dice power. Acá donde vos decís metal, Sí. elegís el elemento, entonces cuando vos cambiás el elemento, ahora Sí. lo podría hacer, a ver si yo en vez de compartir esto, comparto directamente la... A ver. Bueno. Sí, mi hija, perdón. Se enojó. Sí, se calienta y empieza a pelear con la hermana. Cálmese, señora. Sí, terrible. Espérenme un cachito. A ver si puedo compartir esto. Déjenme ver si puedo compartir. Puedo compartir. Ahí está, ahí están viendo el simulador. Sí, ahora sí. ¿Ven? Entonces, Sí, ahora sí. fíjense que yo lo que puedo hacer acá es cambiar y elegir otro elemento y automáticamente lo cambia, ¿sí? Puedo manipular la tensión de frenado y puedo cambiar la longitud de onda con la cual excito el material. Ah, bien. ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, para este caso en particular, lo que está pasando es que, ven, bueno, ahí está, ahí tiene una simulación de... Los puntitos azules son los electrones, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo cambio la tensión de frenado, ¿sí? Y voy mirando cómo es la corriente del perímetro, en algún punto empiezo a tener corriente. Lo que quiere decir es que los electrones que yo estoy eyectando desde el ánodo, digamos, llegan al otro electrodo, ¿sí? Entonces, cada uno de estos puntos que yo voy haciendo, o sea, cada tensión y cada modificación que yo puedo cambiar también la intensidad de luz, ¿sí? Se pueden ir grabando. Entonces yo puedo grabar este punto, por ejemplo, cambiar la intensidad de luz, y grabar este punto, y cambiar la intensidad de luz nuevamente, y grabar este punto, y esto va a construir, acá, Show Data, una tabla. Fíjense que están todos los puntos que yo les había mostrado antes, más cambié, por ejemplo, de sodio a berilio, y me guardó todos los parámetros de ese punto en particular, ¿sí? Una cosa que es interesante, fíjense que de alguna manera el simulador está introduciendo cómo sería una medida real de tensión y de corriente, digamos, en el experimento. Fíjense que los números oscilan, digamos, ¿sí? O sea, no están fijos. Entonces eso nos va a permitir construir un error experimental de estas dos magnitudes, digamos, ¿sí? ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Entonces vamos a venir para acá, donde estoy. Bien. Y vamos a compartir de nuevo. ¿Dónde está? Ahora sí.
Ahí ven el PowerPoint, ¿no? No, No. No se ve nada. no. Ahora no. Bueno, a ver. ¿Ahí? Tampoco. Tampoco. No. Bueno, voy y vengo. Perdón, una pregunta mientras Sí, se conecta Alessandro. En el laboratorio, por curiosidad, ¿de qué material usaríamos la placa? Pues, la idea es que usen diferentes, elijan ustedes cuáles, pero la idea es que varíen, que hagan con, no sé, con varios, 3, 4, no sé, lo que tengan ganas, justamente para ver que la pendiente de esa relación entre el potencial de frenado y la frecuencia no depende del material, y lo único que cambia es la ordenada al origen, asociada con la función trabajo del material que están usando. genial. Pero la idea es, eligen un material y con ese hacen todo la sistemática de ver el potencial de frenado en función de la frecuencia. Cambian de material y vuelven a hacer lo mismo. Pueden también jugar un poco con la intensidad y ver qué pasa y ese tipo de cosas, ¿no? Como para comprobar las cosas que estuvimos discutiendo en la clase. Sí, para ir así probando. Igual, preguntaba más en el laboratorio, en las clases. No, cuando hacemos la clase tenemos una válvula que es única y no podemos cambiar el material del cual está hecha. Tenemos una válvula y usamos esa, o sea que lo hacemos para un solo material. No podemos cambiar el material de la placa emisora, como se puede hacer acá. ¿Ahí se ve la pantalla? Sí, ahora sí, Liz. Ahora sí. Bueno, entonces, como les contaba, ustedes pueden generar esta lista que está acá, y esa lista se puede exportar a un Excel. ¿Sí? Es un archivo separado por comas, digamos. Fíjense que acá yo lo puse en un Excel y tengo el número de intento, el elemento que estaba usando como blanco, la tensión que estaba utilizando, la corriente que estaba midiendo, ¿sí? Y la frecuencia y la longitud de onda, que no la varía en este caso. Entonces uno puede construir el valor medio, la desviación estándar de todos estos valores que están tomados en la misma condición, por ejemplo, y armarse un error, digamos. Entonces, eso, a los fines de hacer el experimento y tener una mejor estimación de cuáles son las incertezas que están teniendo, es una buena herramienta, digamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser el experimento que ustedes van a hacer? Ustedes van a ir variando, ¿sí?, la tensión de aceleración, ¿sí?, desde 0 hasta algún valor, y van a ir midiendo la corriente que circula entre los dos electrodos. Y eso le va a dar una curva que va a ser como esta, ¿sí? O sea, yo tengo para una longitud de onda fija, digamos, voy cambiando la tensión del voltaje de frenado, y lo que voy viendo es que la corriente en algún momento llega a 0, y si yo sigo aumentando la tensión de frenado, no pasa nada. Entonces, en esta gráfica, ¿qué es lo que me importa a mí? A mí lo que me interesa saber es este punto aquí de intersección, que va a ser la energía cinética máxima, que es lo que nosotros vamos a utilizar para después poder estimar, por ejemplo, la constante de Planck o la tensión de frenado. Eso lo van a tener que hacer para varias frecuencias. Entonces, van a tener una curva para cada frecuencia, o longitud de onda, como está puesto acá, y lo que se va viendo es que a medida que yo voy aumentando la longitud de onda, la tensión de frenado va disminuyendo, ¿sí? Que es algo de lo que le contó yo. Entonces, a partir de estas determinaciones, de estas energías cinética máxima, que son estos cruces por cero de cada una de estas rectas, ustedes van a construir una gráfica donde van a graficar en función de la frecuencia cada una de esas energías cinéticas máximas, ¿sí? Y a partir de un ajuste lineal, digamos, de estos 4 puntos, que fue lo que yo hice, esto está hecho para oro, digamos, pueden determinar tanto la función trabajo como H sobre OH, si asumen un valor conocido de la carga del electrón. ¿Se entendió hasta ahí? Lisandro, espérate, porque me perdí. Para un mismo material, ¿no? Si yo, por ejemplo, elijo sodio,
berilio para distintas longitudes de onda, entonces. Claro, o sea, vos, manteniendo fijo el material y digamos, lo que vas a hacer es, primero, elegís una frecuencia o una longitud de onda, digamos, y haces el experimento de variar la tensión mirando la corriente, ¿sí? Eso te va a dar esta curva que está acá, la primera. La negrita. Claro. Esto está hecho para 200 nanómetros, digamos. Lo que yo fui haciendo fue cambiando la tensión de frenado y fui viendo la corriente, hasta que llegó un punto donde si yo seguía aumentando la tensión de frenado, la corriente no cambiaba y quedaba en cero, ¿sí? Eso lo van a tener que hacer para un material a varias longitudes de onda, que es lo que está hecho acá, ¿sí? Y determinar cuál es la energía cinética máxima, que en este caso sería el cruce por cero de esa recta que yo extrapolé a los puntos de tensión, de corriente, digamos, ¿sí? Esta extrapolación, este